Tomamos nuestros asientos. Agradecemos a Dios por su presencia. Cada vez que nosotros buscamos la presencia de Dios, no hay nada de Dios que esté afuera. Todo está adentro tuyo. La casa de Dios sos vos. El hábitat de Dios sos vos y Él vive adentro tuyo. Por eso cuando muchas veces decimos la presencia se va, se viene, está acá, está allá, a veces pronunciamos esto sin conocimiento. Por supuesto que donde estamos unidos, todos llenos de la presencia de Dios, eso se potencia, pero la presencia de Dios está adentro tuyo. Necesitamos a veces en la iglesia recibir palabra de Dios para que la presencia de Dios adentro nuestro se revele, se alimente, se libere, pero la presencia de Dios está adentro tuyo. Esto nos va a arrojar a un principio que yo quiero que le prestes mucha atención. No, o sea, sí suelo ser reiterativo, no generalmente en lo propio, pero sí con respecto a las cosas del Señor, porque muchas veces somos propensos a olvidarnos, ¿no? O sea, por ahí tenemos predicaciones con mucho contenido que nos toca en algún área de nuestra vida y después ya a la otra semana por ahí a veces nos olvidamos. Entonces cuando el Espíritu Santo trae algún principio, para mí es muy importante acentuarlo para que pueda quedar grabado en la vida de cada uno de nosotros. Luego, por supuesto, es la responsabilidad nuestra ejercitarlo. Y ese principio que es respecto a lo que venía hablando al principio, es el principio de la unidad. Todavía no quiero hablar, ni vamos a hablar, porque no es eso lo que el Espíritu Santo está marcando, la unidad en la iglesia, eso es una consecuencia, pero sí quiero hablar de la unidad adentro nuestro, porque si bien estamos desarrollando el tema de servicio, esto está íntimamente asociado con la unidad adentro nuestro. Nosotros, lamentablemente, en nuestra naturaleza caída, como ya lo hemos hablado, tenemos interiormente una fragmentación, tenemos interiormente una multiplicidad de cosas. Entonces le damos a cada cosa su lugar, su casillero, y esto mismo lo hacemos también nosotros con Dios. Lo ponemos a Dios en un lugar determinado, al servicio en un lugar determinado, y no nos damos cuenta que todo es una misma cosa, porque Cristo es todo en todo, y es Él. Es Cristo orando a través nuestro, es Cristo sirviendo a través nuestro, es Cristo trabajando, y es todo una misma cosa. Pero a la hora de vivirlo no lo vivimos de esta manera, y hay un porqué, porque tampoco ninguno de nosotros podemos lograr por nuestras propias fuerzas hacer esto de la noche a la mañana. El Espíritu Santo de Dios tiene que trabajar en nuestra vida e irnos llevando a este punto, podando nuestras vidas hasta que realmente todo se unifique para un mismo lugar y todo adquiera identidad, todo adquiera forma y todo adquiera fruto. La labor de un podador un poquito es eso, es permitir que el árbol no pierda su forma, no pierda su fuerza, ni pierda su fruto, por eso lo poda. Hoy le preguntaba justamente a Javier al respecto sobre una rosa que tiene un brote salvaje, ¿no? Particular, y la rosa es hermosa, tiene una forma hermosa, pero le crece un brote salvaje bastante grandote, ¿no? Se dispara y perjudica la belleza de esa planta, pero también le saca la fuerza y tiene que ser podada. Veía también acerca de los injertos. Hay ciertos injertos que toman la identidad de una planta, se pone el injerto en esa planta y da una especie completamente distinta a lo que la planta es. Y la planta siempre está cortada, ¿no es cierto?, para que el injerto crezca y siempre está como ahí menoscabada, por así decirlo, para que el injerto cobre de alguna manera su identidad híbrida, ¿no?, la mezcla de la fuerza de esa planta original con lo que el injerto es. Y todo esto habla justamente de alguna manera o representa lo que es la multiplicidad en el hombre, ¿no? Cómo cuando nos vamos abriendo, cómo cuando nos vamos saliendo de la unidad en Cristo, vamos perdiendo fuerza, vamos perdiendo forma,
vamos perdiendo fruto, porque hacemos las cosas de manera mecánica y le dedicamos a cada cosa nuestro creer, querer y parecer. Y siempre eso viene de alguna manera motivado por el interés propio. Y me voy a dar cuenta que en esa multiplicidad yo tengo una forma de valorar las cosas. Lo que más hago, a lo que más le pongo, es lo que más quiero. Y lo que menos hago y lo que me sobra es lo que menos quiero. Y ahí a veces nos enfrentamos con algo que no es del todo muy lindo en nuestra vida. Pero volvemos de nuevo al principio, Dios trabaja en nosotros para que todo fluya para el mismo lado. Nunca un cristiano es un mediocre, nunca un cristiano es un vago, nunca un cristiano es una persona que no le gusta el trabajo, nunca un cristiano es un hipócrita. Un cristiano verdadero vive a Cristo cada día y la vida de Cristo es expresada a través de él. Como el apóstol Pablo decía, no vivo yo, vive Cristo su vida a través de la mía. Cuando mi vida es una cosa dentro de la iglesia y es otra cosa afuera, cuando acá tengo un tono de voz y en mi trabajo y en mi casa tengo otro tono de voz completamente distinto, cuando está esa multiplicidad hay algo que no está funcionando. Pero cuando realmente va todo para el mismo lugar y dejo que Él me lleve para ese lado, dejo que Él me vaya vaciando, me vaya podando para darme la forma que corresponde, entonces allí voy a experimentar absolutamente todo lo que anhelo. El gozo en Cristo, el poder del Espíritu Santo, la victoria en las cosas. De lo contrario, lamentablemente, no. Entonces, este principio es muy importante. Yo antes de hablarte de servicio, quiero hablarte primeramente de este principio, porque es este principio el que dicta el servicio verdadero a Dios. ¿Se entiende un poquito lo que es la unidad entonces? Entonces, lo que vos hoy estás viviendo como trato de Dios, está siendo una poda, porque te voy a decir otro principio también. Ninguna de las circunstancias que te pasa como hijo de Dios es ajena a la soberanía de Dios. Y ninguna circunstancia está librada al azar, sino que cada una de aquellas, por pequeña o grande que sea, coopera a este vaciamiento de uno mismo, a esta llenura de Cristo y a esta unidad. Hasta que la vida de Cristo sea tratando la cosa más pequeña a la más grande en tu vida. Y ya no seas vos, sino Cristo a través de tu vida. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 12. Versículo 26. Jesús le habla a sus discípulos, le dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Acá Jesús está diciendo tres cosas. Si alguno me sirve, sígame. El que me sigue, el que me sirve, va a estar en el lugar en donde tiene que estar, en donde voy a estar yo, y va a ser honrado por el Padre. Tres cosas. Vamos a ir entonces a la primera. Y dice, si alguno me sigue, sírvame. Probablemente en ese aspecto interior nuestro de multiplicidad, dividimos lo que es seguir a Cristo con lo que es servicio. Y a veces generamos todo en un concepto muy básico. Seguir a Cristo, ¿qué es? Venir a la iglesia. Orar. Oro, vengo a la iglesia y a veces voy a la oración. Eso es seguir a Cristo. Y leo a veces la Biblia en mi casa. ¿Y qué es servir? Estoy en alguna actividad. Algo estoy haciendo. Trabajo en algo en la iglesia. Eso es producto de la multiplicidad dentro nuestro. Servir y seguir es una misma cosa. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando Jesús te llama a seguirlo, te llama a servirlo. Y servirlo es obedecerlo. Y obedecerlo no es hacer una cosa. Ese es el concepto natural que tenemos nosotros de servicio. Porque estamos acostumbrados a hacer cosas, a recibir por esas cosas reconocimiento, a recibir por esas cosas un premio, una satisfacción personal. Entonces, cuando decimos servimos, decimos hacemos una cosa gratificante,
visible, aprobada por las personas. Sin embargo, servir, seguir, es responder a Cristo en todo aquello a lo cual Él nos va dirigiendo. Sirvo a Cristo cuando respondo a Él, no cuando hago lo que me gusta o lo que yo quiero hacer, sino cuando lo sigo. La realidad es que cuando Jesús llama a sus discípulos, no era mucho lo que ellos podían hacer durante esos 3 años. Era más lo que ellos iban a aprender, iban a recibir, iban a ser dirigidos, en algunos casos iban a ser exhortados, porque ellos tenían que aprender. Ningún pescador se hace gobernante. Y eso era el sueño que tenían ellos. Yo soy un pescador. No sé ni leer ni escribir y voy a gobernar al pueblo judío junto con mis amigos y Jesús. Eso es cualquier cosa. Pero eso era el criterio que estaba en ellos. Y Jesús tenía que trabajar en este criterio para que ellos cambiaran. Por eso le dice, chicos, síganme. Uy, qué bueno, ni se la esperaban lo que venía, ¿no? Pero síganme, ¿no? Y en el camino charlamos. En el camino ellos fueron siendo renovados y fueron adquiriendo el criterio correcto de lo que era el reino, de lo que era Jesús y la cual sería su labor en esta tierra. El contexto de este versículo tiene que ver con Lázaro, el contexto anterior. ¿Y qué pasaba? Había mucha multitud que iba a ver qué pasaba con Jesús. ¿Por qué? Porque todos vieron a Lázaro resucitar. Entonces esto levantaba, ¿no es cierto?, las emociones de todo el mundo y todo el mundo quería seguir a Cristo porque Cristo resucitó a un muerto. A esto también en el contexto los fariseos están diciendo todo el pueblo se va tras él. Pareciera acá de alguna manera que se presenta una victoria completa y toda la gente venía con Jesús. Pero Jesús conocía el corazón de la gente y sabía que esa agitación emocional iba a durar poquito tiempo, porque esa misma gente luego sería quien lo crucificaría y quedaría solo, lo abandonarían hasta sus mismos discípulos. Entonces Jesús hace mención por segunda vez en este contexto acerca que todo aquel que quiere seguirme, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Y eso es servir. Yo sirvo a Dios cuando me niego a mí mismo, no cuando hago algo. Por supuesto que mucha de esa dirección va a tener que ver con hacer algo. Y tal vez a veces va a tener que ver con hacer algo que no sé si lo quiero hacer o si me gusta o si me es cómodo. ¿Por qué? Porque mi hermano está en otro lugar con una necesidad y está queriendo justo que ese día en el que yo estoy en casa con mi familia se muda. Che, no tengo a nadie, ¿me podés dar una mano? Y vos estás haciendo el asado en tu casa. Y más allá de todo, adentro vos sabés que sí tenés que hacerlo. Eso digo como un montón de cosas que el Espíritu Santo nos marca. Entonces, ¿qué es seguir a Cristo, servir? Servir. Oír la voz del Espíritu Santo y responder. Eso es el servicio. Y eso hace que mi vida sea una sola cosa. Entonces, cuando yo escucho al Espíritu Santo, me paro en un colectivo y predico. Cuando escucho al Espíritu Santo, hago algo por mi familia. Cuando escucho al Espíritu Santo, hago algo que se necesita en la iglesia, que yo esté allí. Escucho al Espíritu Santo y hago, ¿por qué? Porque hago lo mismo que Cristo haría, porque la vida de Cristo está dentro mío. Y se va empezando a romper el asunto de la multiplicidad. Es Cristo en mí, esperanza de gloria. No es lo que yo quiero hacer para Cristo. Uno de los grandes problemas que tenemos es que venimos a buscar la provisión de Cristo. ¿Y qué pasa cuando el hombre viene a buscar la provisión de Cristo? Primero, cuando Cristo se la da, se aburre y se va, porque busca la provisión. Y si no se la da, se frustra y también se va. Porque no es la manera. No es por lo que Cristo me puede dar a mí de manera natural, es por lo que Cristo es. Cuando esto está presente en mi vida, todo va para un mismo lado. ¿Qué es entrega? Eso. Que mi vida esté ordenada en virtud a eso.
Eso es entrega, eso es seguirlo, eso es servirlo. Pero el hombre dividido, ¿qué hace? Bueno, cumplo, el trabajo es a esta hora, la iglesia es a esta hora, mi familia es a esta hora, y está. Y en ese orden, tapado de un manto, muchas veces ético, moral, estoy bien delante de Dios. Y lamentablemente no es así. Ese es el principio de la religión y ese es el principio del fariseísmo. El principio de Cristo es: le doy a todo su lugar porque todo lo hago para Él. Todo lo hago por Él, en Él y para Él. Soy excelente en mi trabajo. Soy excelente en mi casa. Soy excelente en la iglesia. Porque no sirvo ni al pastor, no sirvo al dueño o a mi empresa, no sirvo a los bienes materiales, lo sirvo a Él en todo. Y Él trata con mi vida para que lo sirva bien. Y Él trabaja. ¿Y qué pasa cuando trabaja en mi vida? Saltamos. No nos gusta. A veces vivimos la idea de un azar. ¿Qué es un azar? Con pocas cosas tenemos esperanza de mucho. Con pocas cosas nuestras, con lo que nos sobra de nosotros, esperamos demasiado de Dios. Primero, que Dios ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ahora, lo más importante es lo que Él puede hacer adentro nuestro si nosotros le dejamos. ¿Qué es el tesoro más grande que vos y yo podemos tener? Un corazón para con Dios, una vida completamente llena del Espíritu Santo que fluya para un mismo lugar. No hay tesoro más grande que ese, porque vos con eso estás completo. Y al estar completo, no buscas saciedad en otra cosa. La haces y la haces a la perfección, pero ya fuiste saciado por Él. Entonces estás pronto para servir. Che, ¿qué hay que hacer? Saco las cosas de las manos. Si falta algo, lo hago. Si hay algo, ahí estoy. ¿Por qué? Porque necesito hacerlo. Cuando eso no está presente, doy lo mínimo indispensable. ¿Por qué? Porque estoy trabajando para mantener dos vidas. La vida religiosa, la vida natural, que es una misma vida, ¿no? Pero la vida natural en la iglesia y la vida natural afuera. Entonces me canso y no tengo tiempo para todas las cosas. Por eso a veces nuestro servicio es dudoso, por eso a veces nuestro servicio no es de buen testimonio para afuera, y por eso ni siquiera a nosotros mismos nuestro servicio a veces nos convence. Entonces, cuando Jesús le dice, síganme, sírvanme, les está diciendo eso. Obedecerme, y eso es servirme. Deja que yo trabaje en tu vida, deja que yo agarre tu corazón, deja que yo corte las ramas que no sirven, déjame trabajar en vos, y eso es servirme. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos el primer punto. Acá tenemos una palabra, pero no, vamos a pasar al segundo. El segundo dice, donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Muchas veces uno dice, en una iglesia está la presencia de Dios, en otra iglesia no está la presencia de Dios. Volvemos de nuevo a lo mismo. Muchas veces nosotros somos emocionales y en nuestra emoción hay determinadas cosas que de alguna manera las asociamos con la presencia de Dios, estados anímicos, pero la presencia de Dios no es que te mantienes siempre adentro tuyo con la parte anímica, natural, a full. Hay veces que no. Y eso no quiere decir que la presencia de Dios no está en plenitud adentro tuyo. Está. Sientas lo que sientas, está. Y cuando vos te pones en contacto con el Señor, la presencia de Dios se enciende. Está. En todo momento. Dice la palabra de Dios, Mateo 24, 23. Entonces, si alguno os dice, mirá, aquí está el Cristo, o allí está, no le creas. ¿Qué quiere decir? Si alguno agarra y te lleva a decir, no, ¿sabés dónde está la presencia de Dios? Allá. No, ¿sabés que Cristo se está moviendo allá? Puede ser, pero Cristo está en vos, no está en un lugar. No hay que ir a un lugar para encontrarse con Él. Te tenés que encontrar en tu corazón con Él.
Tu tiempo de búsqueda es para que te encuentres con Él, no para cumplir, para aprender intelectualmente algo más, para encontrarte con Él adentro tuyo. Eso es tu tiempo de búsqueda. Tu tiempo de servicio es para responder a Él de adentro tuyo. No es afuera el asunto, es adentro. Es sencillo. Es complicado para vivirlo porque Dios nos tiene que tratar para llevarnos a ese punto. Pero el concepto es sencillo. Es todo Cristo. No dejo de hacer nada. Le doy a cada cosa su importancia. Y dejo que Cristo lo haga desde adentro mío. ¿Se comprende? 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Cuando dice todos los días hasta el fin, no está hablando solamente de los discípulos fundacionales, porque el fin de ellos llegaría en poquito tiempo. Hasta el fin de los tiempos quiere decir que todos los que escucharon la palabra de ellos, creyeron y se convirtieron, la promesa es para ellos, o sea, para cada uno de nosotros también. Hasta último momento, yo estaré con ustedes. Y cuando Él dice yo estaré con ustedes, está diciendo yo estaré en ustedes. No al lado, no afuera, adentro. Cuando busco la sensación afuera me confundo. Cuando busco la revelación adentro, encuentro a Cristo adentro mío. Y yo me encuentro con Él adentro mío. Y tengo entendimiento y tengo revelación, no en mi carne, en el Espíritu. Porque Él vive adentro mío. No es afuera, es adentro. Entonces, y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Esta porción apunta directamente al lugar en gloria que cada uno de nosotros vamos a tener o al cual vamos a llegar. A veces no nos gusta hablar mucho de la segunda venida o no hablamos mucho de dónde vamos a estar de la eternidad porque nos gusta el presente inmediato. Pero tenemos que tener un equilibrio, porque el verdadero Hijo de Dios ama la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene su anhelo, ¿no es cierto?, en la consumación de todos los tiempos. ¿A usted le gusta que la plenitud de Cristo en su vida esté limitada por lo que lo rodea, por su naturaleza caída, por el pecado, por el mundo? Por supuesto que no. ¿Cómo no vamos a querer vivir esa plenitud? ¿Qué decía Pablo? Pablo decía, la verdad, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque sabía que iba a estar libre de ese cuerpo de muerte que él decía que lo atormentaba día y noche. Pero me quedo acá, ¿por qué? Porque la obra lo necesita. Entonces, ¿qué pasa? Hay una recompensa para cada uno de aquellos que son fieles. Esa recompensa es la carrera de por vida. Es aquel que es fiel hasta el final. Ese es el premio que vamos a recibir. Pero también Jesús, ¿qué está diciendo acá? Su presencia no tiene que ver solamente, o su lugar no tiene que ver cuando termines la carrera, tiene que ver también mientras corres la carrera. ¿Y qué es lo importante? Estar en el lugar de Dios. ¿Y qué es estar en el lugar de Dios? Volvemos de nuevo, no es afuera, es adentro. Es que vos adentro tuyo estés en el lugar en el que Dios quiere que vos estés. Si Dios te está tratando en un área definida, no lo busques a Dios afuera para zafar de eso. Aceptá lo que Dios está haciendo. Si Dios está queriendo arrancar algo de adentro tuyo, no te escapes, no excuses, porque ese es el lugar de Dios y el lugar de bendición va a ser cuando ese trato finalice, cuando esa rama sea podada, cuando parte de esa multiplicidad se empiece a unir y cada vez tu carácter vaya siendo más uno en Cristo. Entonces, no te escapes del lugar del trato, porque el lugar del trato es el lugar de Dios. ¿Se entiende? No es un lugar físico, es un estado espiritual. Eso es lo que tenemos que aprender a la hora del servicio. Algunos dicen, si yo estuviera en otro lugar serviría más o con otro cargo serviría más. Son todas mentiras. Cuanto más cargo y posición tengan, menos servís. Cuanto más libre sos, más servís. Entonces, es
el lugar de Dios para vos. ¿Cuál es el lugar que el Señor te está diciendo? ¿Qué te está diciendo en este tiempo? Esforzate, frená, tomá, soltá. ¿Qué te está diciendo? Ese es el lugar de Dios para tu vida. No es un asunto físico, es un asunto de guía del Espíritu Santo, de adentro tuyo hacia afuera. Y finalmente, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ese es otro de los premios, ¿no es cierto? La honra de Dios sobre lo que uno hace. Muchas veces, como dije en un principio, por cómo nos movemos nosotros, buscamos la aprobación de los hombres. Buscamos la satisfacción propia sobre lo que hacemos, porque el motivo está medio complicado. Cuando realmente es Dios, yo vivo de manera tal que es todo, como dije al principio, una unidad, y en esa unidad me olvido de lo que hago. Lo hago para Él. Me olvido del sándwich que le di al que está pidiendo en la calle. Me olvido de la gauchada que le hice al otro. Me olvido de lo que le di a uno. Me olvido de la palabra de aliento que... Me olvido. ¿Por qué? Porque es una forma de vida. Yo no me acuerdo todo lo que digo a lo largo del día. Todo lo que pienso, todo lo que hago. ¿Por qué? Porque es mi vida que fluye continuamente. Bueno, lo mismo ocurre en la vida de Cristo adentro nuestro. Fluye de manera continua en todas las cosas. Y toca la vida de otros. Mirá lo que dice la palabra. Entonces el rey, Mateo 25:34, dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste. En esto solo, quien quiere servir a Dios, cuando viste personas con necesidad cerca tuyo, te acercaste. Cuando alguien tuvo sed, necesidad, ¿no? Lo ayudaste. Fuiste avaro con tu tiempo, con tus cosas. No le diste lo que tenías o parte de lo que tenías. Me diste de beber, fui huésped y me recogiste. Cuando fue hecho esto por un pequeño, fue hecho por él. Pero a mí me encanta lo que dicen los siervos. ¿Cuándo te vimos huésped, te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, o vinimos a ti? Respondió el rey, les dijo: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, lo hiciste por mí. Es una forma de vida. Si yo me centro en que no se me escape ninguno, primero que se me van a escapar todos, y segundo que voy a terminar fatigado, porque voy a estar trabajando para cumplir algo. Pero cuando dejo que Cristo viva su vida a través de la mía, es Él que ama al pequeño a través mío. Por eso a veces no podemos desde nuestras fuerzas. Con nuestra fuerza natural no lo podemos hacer. Somos avaros, no somos compasivos, somos avaros con nuestro tiempo. Pero cuando la vida de Él fluye a través nuestro, es un dar continuo, es un salir continuo de adentro de mí mismo, es un dar a otro de manera continua. Y todo eso es lo que el Señor honra, porque vos no buscaste la aprobación de nadie, porque todas estas obras no se hicieron públicas, todas estas obras se hicieron en oculto, no las vio nadie. A mí me puede decir, qué bueno, el pastor predicó, bueno, ya tengo la recompensa, ya tengo la aprobación tuya. Pero es mucho más importante que esto, cuando yo hago algo por alguien y nadie lo ve y lo estoy haciendo por él. Y cuando esto ya pasa a ser mi forma de vida y me olvido de todo lo que hago, pero él no se olvida. Y el día que vos estés en la presencia de él, cada una de esas cosas, que tal vez son pequeñitas a ojos nuestros, van a ser recompensadas por él. La aprobación de Dios no es sobre lo que nosotros somos. Ninguno puede ser aprobado por Dios por lo que es, porque somos pecadores. Somos aprobados por la obra de Jesucristo.
Él nos ve perfectos a nosotros porque lo ve a su Hijo. Pero a partir de esta gracia derramada, sí va a haber una aprobación sobre nuestras obras. La manera de nuestra gratitud hacia Él, cómo nosotros agradecemos a Él, eso sí va a tener aprobación o no. Algunos se van a quedar con la salvación sola, pero otros, con la labor espiritual que desarrollaron, con la vida de Cristo a partir de cada uno de ustedes, va a haber una recompensa sobre lo que hacemos. ¿Y esa recompensa cuál va a ser? La aprobación de las obras esenciales, no de las obras magníficas, de las obras esenciales, de esa fidelidad, de ese papelito que venís en el auto y lo tiraste y el Espíritu Santo te marcó. Y vos estás apurado, ¿no? Porque tenés que ir, pero un papelito, tenés 10 millones de excusas, ¿no? La calle es una mugre, todo. No importa. Volví atrás y agarrá tu papelito. Pavadas como esas, pero que tienen que ver con tu espíritu, tienen que ver con la fidelidad con vos, tiene que ver con una vida que responde a Él. Desde eso a todo lo demás. Y las mayores obras que van a ser recompensadas por Dios en nuestra vida no van a ser las obras públicas, van a ser las obras que se hace a escondida, en oculto, que ninguno ve, que ninguno festeja, que ninguno aprueba. Porque ellas son hechas directamente para Dios. ¿Y sabes qué pasa? Cuando vos en tu vida vivís de esta manera, cada uno de nosotros nos juntamos en el cuerpo de Cristo y con un mismo espíritu no nos para nadie. ¿Sabes por qué la iglesia no crece? Porque no servimos. O porque servimos hasta ahí. O porque algunos sirven. Si todos servimos, pero servimos, seguimos. ¿Entendemos a lo que me refiero? No hacemos actividad para que venga gente. Eso, no creo en eso. Por eso la visión de la iglesia, ¿qué es? Ganamos uno por uno. Discipulamos uno a uno. Porque la vida de Cristo, desde uno, atrae la vida de otros a la iglesia. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos la responsabilidad de crecer en esto, de madurar en este seguir servir, porque de nuestra madurez depende el propósito de Dios, el crecimiento de la iglesia. Y por supuesto, la victoria, la fortaleza y la plenitud en nuestra vida. Entonces, ¿qué quiero dejar claro con esto que hablamos recién? Seguir, servir es una misma cosa. Seguir a Cristo, servir a Cristo, es dejar que Él trabaje en mí. Es dejar que Él se meta en los rincones de mi corazón. Que los criterios que estoy tan seguro que son reales y que los sostengo, dejar que Él los revise. Y si los tiene que tirar abajo, dejar que los tire abajo. Las cosas de Dios no se edifican sobre las cosas viejas. Lo viejo se tira abajo para edificar algo nuevo. La muerte da lugar a la vida. Es todo inversamente proporcional. Y este principio también nos deja un desafío, que si todo esto es inversamente proporcional, el pequeño en el reino de los cielos es grande, lo grande en el reino de los cielos es pequeño. Quiere decir que lo que hoy estamos haciendo acá es equivalente, visto desde el lado natural, a una conferencia de miles de personas en el mejor lugar que vos te puedas imaginar, con los oradores más grandes del mundo, tocando los temas más importantes. Es más importante esto, que estamos reunidos delante de la presencia de Dios para conocer su palabra. Ahora, ¿qué es lo que ven nuestros ojos naturales? Un grupito de personas en un lugar chiquito, pero para Dios esto es grande. Es importante que dejes renovar tu visión, que entiendas que en el reino de los cielos, el Rey de Reyes y Señor de Señores vino como siervo sufriente. Que un pequeño mató a un gigante, que un pueblo chico ganó a un imperio. En el reino de los cielos las cosas son inversamente proporcionales, por ende, servir a Cristo es un privilegio para tu vida. El privilegio de conocerlo, de seguirlo y de servirlo no se equipara a nada en este mundo. No dejes que nada te enceguezca. No hay nada más necio que perder lo primario por amor a lo secundario. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a orar.